¿Quién? Buenas tardes. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya vamos a ir empezando. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han pasado? Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
¿Cómo les ha ido? ¿Han podido ver algo de Excel? Hola, Hola, ¿cómo ¿cómo estamos? estamos, Rosana? ¿Todo bien? Bien, lo más bien. Me alegro. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo estuvo el fin de...? Tranqui. Está bien. Muy frío. Ah, sí, no da para nada el frío, ja quieto. Una bruta pereza. Más vale, más vale. Solamente como para estudiar Excel. ¡Ah! Eso sí, No para sabes, eso sí, no sabes cuánto. me imagino. Diego, Sí, después cuando puedas buscate, porque yo ¿cómo? ayer hice un cuestionario, pero no sé si me queda algo pendiente. Bueno, Después, ¿de cuál? ¿eh? A ver, ¿de cuál cuestionario? Hice uno de Excel, no me acuerdo ni cuál es. Yo soy, pero, yo, Ajá, el que subí ayer. bueno, está, pero no me queda algo pendiente. Me fijo. A ver, Me parece que sí. a ver, a ver, a ver. Por ahora de Excel tienen uno, ¿no? Ah, entonces no. Está bien. Es eso nomás. Sí. Ah, Vale, de nada. Ahora les voy a compartir un link para descargar si quieren el Office, que Maite lo había pedido por WhatsApp. ajá. Nadie habla. Están todos con los micrófonos silenciados. Son todos vergonzosos. Sí. Sí, yo lo pedí por WhatsApp porque la computadora no me lo deja. Tiene otro Ah, programa, no sé, y no me lo deja. bien. Ahí lo tengo silenciado porque tengo acá a los menores enfermos. Los Están puro toser. niños, ¡guau! Me imagino. El mío anda liquidado, anda también. Sí, este está con licencia médica hasta toda la semana, así que a la escuela no va. Claro, y sí, más vale. El mío la semana pasada fue un día solo y después ya no fue más porque anduvo re mal con laringitis y ahora el fin de semana se ve que andaba medio con el oído medio congestionado, le dolían los oídos y todo Todo, junto. todo el mundo anda así, impresionante. Sí, sí, Hombre, sí. Y yo, o sea, grande es y que ando medio, capaz que se me siente un poco medio ronco o algo, porque ando también medio así, sí. catarro, así medio pesado. Ujú. Yo me recuperé, pero el resfrío todavía sigue, cuesta No como sé si pila. no me contagiaste vos el viernes. ¿No? ¿Qué? Ahí está. Qué mentira que yo el viernes me sentía re bien. Me agarró la Pero No, por suerte lluvia, no he ido. me agarró la lluvia, me tenías el agarró la bicho lluvia, incorporado igual. me agarró la lluvia, después me enfermé. Este, ya les voy a mostrar. A ver, ¿dónde es que lo tengo? Un segundito. Les voy a copiar en el chat acá. ¿Les sirve que les pase por el chat o se los dejo en WhatsApp mejor? Por el chat está bien, pues yo entonces lo abro ya directamente de la computadora. Ah, genial. Mira, te voy a pasar dos enlaces. Ahí te pasé uno. Ese es el WinRAR, es un programa, descargarlo, instalarlo, demora 2 segundos en instalar, y después te voy a pasar el link del Office, que, que lo vas a tener que abrir con ese programa, con el WinRAR. Bueno,
Ay, que perdí, no tengo el chat. Ah, acá. He perdido la ventanita. Ese segundo es el Office, que te va a demorar un poco más porque es de unas... pesa como 900 megas, 1 giga más o menos. A ver, Isabela Vargas hizo el cuestionario. ¿Cuándo? 50%. Ah, Carlos está bien. Bien. Claudio 10 también. Dina no lo hizo. Ah, lo está haciendo, capaz porque está marcado, pero no tiene puntos. No tiene corrección todavía. Rosana 8, bien. Y María 6. Bastante bien. Así que no falta nadie, falta Maite nomás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Bueno, no sé si estuvieron bichando un poco el material que les pasé. En el primer link es un link a una página Microsoft que hay pila de videos de diferentes herramientas que tiene Excel, que está bueno. Y son videos cortitos, bastante introductorios. Bien. Después yo le subí la presentación de la clase pasada, de cuando empezamos con Excel. Estoy viendo que, a ver, no puedo corregir una cosita, pero ya está para verlo, que es una introducción. ¿Cómo? ¿Me escuchás? Sí, sí, Seguimos todo el mes de julio con Excel. ya te digo, tenemos Excel y PowerPoint. Ah, cierto. Me había Ujú. olvidado. A ver, ya te digo cómo va a ser el plan de estos días. Va a ser... Hoy es 5. Tenemos Excel, 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 Excel. El martes que viene arrancamos PowerPoint. Ah, Tenemos el Zoom de hoy, cuestionario mañana, subo materiales de Excel el jueves, el viernes metemos práctica y el lunes más material. Después el martes hacemos Zoom de PowerPoint, tenemos materiales y cuestionarios esa semana y presencial el viernes 15. Y después hacemos la semana siguiente, tenemos Zoom de PowerPoint de nuevo y materiales de estudio. No tenemos un cuestionario solo de PowerPoint. El PowerPoint está bueno, es bastante entretenido. Igual yo lo que quería revisar un poco era esto, lo de Excel, que vieron que es un poco complejo, ¿no? Si bien hemos visto las funciones más básicas, es lo más, dentro de las herramientas, la que tiene un poco más de cálculo, más de matemáticas, más de funciones, que a veces nos complican un poquito más, ¿verdad? Bien. Son tímidos porque no usan el micrófono ni la cámara tampoco. Bueno, y yo sí abriendo uso, Excel. yo sí he usado el micrófono en la cámara, pero ahora no.
Bien, ya les voy a compartir La, pantalla. la semana de vacaciones es normal. Sí, 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 todo el cronograma, como les dije recién. Sí, sí. Dale. Bien, bien. Díganme a ver qué se acuerdan de lo que hemos visto de Excel. Nadie, y si todo el mundo tiene el micrófono apagado. Anímense, anímense, abran en los micrófonos y díganme, a ver, yo así, por lo menos para repasar, a ver un poco si ha quedado algo de lo que hemos visto o no. Lo tengo apagado porque estoy haciendo el cuestionario. Bien, bien. A ver, Claudio, Isabela, María. Al micrófono de Claudio que se acoplaba con el de Isabela. O en el chat igual, si no se animan, tiren algo en el chat y lo vamos hablando. A mí lo que no me queda claro mucho es el tema del porcentaje. Cuando sacamos porcentaje de algo, ahí no me queda muy claro. Ajá. En realidad el porcentaje como lo estábamos haciendo es una multiplicación. Ay, bueno, pero qué sé yo, ni me acuerdo de toda la fórmula. Eso no Bien, me acuerdo. para que te Ah, comparto. pero es cuestión de tenerlo anotado y mirarlo cuando lo precise. Claro, claro, es práctica, práctica, Claro. práctica. Le tiro los números aleatorios. Vamos a arrancar de cero. Así nos va quedando claro. Eh, ahí. Bien, vamos a tirar unos numeritos. Y vamos a ir probando las diferentes funciones. Por ejemplo, acá en la parte de formato, algo que no les mostré, que es algo de estética que se utiliza bastante. Lo habíamos visto en Word cuando vimos las tablas, pero que acá también funciona. Es por ejemplo, el combinar celdas, ¿sí? Que sirve siempre, por ejemplo, para hacer algún encabezado y abarcar más de una celda, por ejemplo.
Sí. Eso se hace con este botoncito acá de combinar. Se puede, y si por ejemplo está combinado y lo queremos deshacer, lo marcamos de vuelta y se desarma, ¿no? Vamos a combinar acá. Bien. A ver, ¿quién me dice cómo se hace la suma entre dos números? ¿Cómo se inicia una función siempre? Es igual. Es igual. Bien. Yo por las dos tengo el chat, si quieren escribir, tengo el chat también. ¿Sí? Es igual. Y en el caso de sumar dos números, vamos a empezar con las operaciones básicas de usando dos celdas y después seguimos con alguna otra más. De rangos de celdas, como era el promedio y eso. ¿Cómo sumamos dos números? Entonces es igual. Es igual que, por ejemplo, si quiero sumar los dos primeros, hago 16 más 78. ¿Así? No, ¿No? ¿Cómo hacemos no tenemos que poner la letra y el número. la letra y el número? ¿Cuál letra? A ver, ¿cómo le pongo? Ay, espera que no veo un carajo. B3 más Para que le aumento B5. ahí. Ahí va, ahí va. No veo nada. B3 más B5. B5 son los No, dos primeros. B4. B4. Muy bien. ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos la suma de los dos primeros números. ¿Cómo lo hicimos? Referenciando las celdas, ¿verdad? De esta forma, si yo pongo acá 50, la función va a seguir funcionando. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo hacer para volver a ver qué función hay en esta celda que está sumando los dos números? Te parás en la barra allá al lado de la FX. Acá. Ahí va. O en la celda, ahí te aparece ahí arriba. Ah, en la celda y Donde aparece hiciste acá la arriba. función, te aparece ahí arriba. Muy bien, exactamente. Eso mismo. Bien, y ahora si quiero restar dos números. Lo mismo, pero con el menos. Bien, a ver. Voy a restar los dos últimos. Este menos este. ¿Sí? Y si nos posicionamos acá, en la barrita de funciones, vemos la fórmula que tenemos en esa celda, ¿sí? Ujú. Vamos a multiplicar dos números. Mira, se me cruzó de celda esto. Esto lo hacíamos aquí, ¿sí? Para dimensionar una celda y que el texto nos quede dentro de la celda y no nos quede como que si estuviese combinada, ¿verdad? Bien. Y esta también, hacemos lo mismo. Hacemos el 15 por 14. Oh, cantidad. La división, estas eran operaciones súper sencillas, ¿no? Realmente simples, como para ir conociendo el funcionamiento y de las operaciones a nivel de celdas y no a niveles de números fijos, ¿verdad? Entonces nosotros podemos hacer operaciones con celdas de tal forma que el número que se ingrese, se haya ingresado o que se haya modificado luego, no modifique, no afecte a la función, ¿sí? Si yo quiero sumar dos números, voy a ingresar el número que sea en esas dos celdas y se van a sumar. Lo mismo pasa con una resta, lo mismo pasa con una multiplicación, lo mismo va a pasar con la división.
¿sí? Acá, por ejemplo, vieron que me quedó un número decimal que es enorme, un largo enorme tiene los decimales. Bueno, eso lo podemos, estéticamente no queda muy lindo en una planilla, ¿verdad? Tener una tabla todo con decimales que queden unos 6, 7, a ver cuántos hay acá, y como 8 decimales. Por lo general vamos a tener 2 como máximo. Entonces, acá arriba, en la barra de herramientas, tenemos dos botoncitos que es para aumentar o disminuir los decimales. Entonces, si yo vengo acá, voy apretando, voy quitando decimales, ¿sí? Excel lo que hace es va redondeando, ¿sí? Por ejemplo, estábamos así, entonces, por ejemplo, termina 94, 94 redondea para abajo, quedan 9. Como estaban 9, redondeó 4. Como está en 4, quedan 9. Como quedan 9, redondea 4 y así hasta quedar así, redondeadito. ¿Sí? Acá, ¿cuál es la falla que puede haber? Por ejemplo, si yo quiero dividir entre 0, me va a dar error, porque no existe la división entre 0. Entonces, cuando vemos a veces este error en Excel, nos está avisando de que se está queriendo hacer una división entre 0, que es imposible, da error, ¿sí? O, por ejemplo, que querramos sumar, por ejemplo, acá el primer valor más un mensaje. Entonces nos da error de valor. El tipo de valor está mal. ¿Por qué? Y porque estoy queriendo sumar números con letras. Ahí viene el sentido de los tipos de datos que utiliza Excel. Que puede usar tipos de datos numéricos, puede usar tipos de datos de texto, puede usar tipos de datos de tiempo, como fecha, hora, etc. ¿Sí? Bien, estas son las funciones básicas principales que vimos. ¿Sí? Bien, ahora si yo quiero sumar toda esa columna de números, ¿cómo lo puedo hacer? Pero con una fórmula, Sí, ¿cuál sería la mejor forma? Porque yo el puedo hacer, autosuma. El yo autosuma. puedo- bien, pues yo puedo hacer, si quiero hacer así, más esto, más esto, y esto me va a dar lo mismo, Sí, sí, sí. ¿sí? Esto yo lo puedo hacer y Excel me lo valida. Esto se puede hacer. ¿Sí? Y me da la suma. Acá vieron, está toda la chorrera. Pero vimos que también se pueden utilizar rangos de celdas, ¿sí? Y tenemos funciones, como decía Rosana, tenemos funciones. Bueno, entonces vamos a hacer la autosuma, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo empezamos con la función? Es igual, ¿sí? Entonces, Excel tiene varias opciones para utilizar la función. La podemos escribir, si ya la sabemos de memoria, ¿sí? La podemos escribir, o podemos escribir una letra, y ya Excel nos va autocompletando todas las funciones que coinciden con el pedazo de texto que yo le estoy poniendo, ¿sí? Entonces podemos poner igual suma, que es la función para sumar todo un rango de celdas, ¿sí? Entonces yo abro un paréntesis, siempre es igual, nombre de función, abro paréntesis para ejecutar qué es lo que queremos que haga, ¿sí? En este caso le tenemos que pasar un rango de valores, ¿sí? Cerramos paréntesis y nos da exactamente lo mismo, ¿verdad? A ver, yo borré la suma de hoy. Hoy teníamos esta suma, ¿sí? Yo lo voy a hacer acá abajo. Igual, suma, seleccionamos todo,
Nos da exactamente lo mismo. ¿Sí? Nos da exactamente lo mismo. Pero, ¿qué es más práctico? Acá yo tengo del 13 al 17 unos 14 registros. Ahora, si yo acá tengo que autosumar 450 valores, se me va a complicar ir haciendo más, 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 más. Entonces, para eso tenemos la función de autosum, ¿sí? Vamos a tirar, por ejemplo, no sé, vamos a tirar hasta ahí, y vamos a darle sería relleno. Entonces, acá me está diciendo que no está, cuando lo marca así, con este angulito en verde, ¿sí? Es una advertencia de que no está tomando todo el rango, ¿sí? Acá le puedo dar la opción actualizar fórmula para incluir celdas, y ahí ya me actualizó todo el rango de celdas, desde la B3 a la B991. Imagínense que si en ese caso voy a empezar a hacer por cada uno más el valor, más valor, más valor, ya Excel no me va a servir porque va a ser lo más similar a una calculadora. Y la idea de Excel es mejorar, dar facilidades para hacer cálculos. Y cálculos en volumen, ¿verdad? Entonces por eso tenemos la autosuma. Después tenemos más funciones. También, así como yo lo hice recién a mano, acá el igual, suma, tenemos acá en la barra de herramientas el botoncito de insertar función, donde vamos a tener, o para seleccionar todas las funciones que tenemos, ¿sí? Acá podemos visualizar todas las funciones que tiene este Excel, o las podemos clasificar para tener una mejor búsqueda. Por ejemplo, tenemos fecha y hora, por ejemplo, tenemos de matemáticas, tenemos de financiera, tenemos un montón de funciones de diferentes tipos de diferentes tipos de categoría. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero saber el número mayor de ese rango de números. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar una función que me traiga el mayor. ¿Cómo puede llamarse la función que me devuelva el mayor? ¿Qué les parece? En la función max. Y lo que tiene Excel, tiene todo un asistente donde, por ejemplo, si yo selecciono acá la función, acá abajo van a ver cómo se conforma la fórmula y nos da una pequeña descripción, que acá nos dice, devuelve el valor máximo de una lista de valores. ¿Sí? Omite los valores lógicos y el texto. O sea, si en un rango de celdas hay una celda que dice Pepito, esa celda la omite, o sea, la descarta. Porque si no nos va a dar un error en ese caso. Bien, Pero sigue agarrando todo lo siguiente. seguro. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a probar esta función. Van a ver acá que ya en la celda me aparece el max, entre paréntesis, un rango de celdas que ahí en ese caso me está apareciendo desde la B10 a la E10 me tomó. Pero yo lo puedo, cuando me aparece esta ventanita para cargar los valores, puedo seleccionar aquí y tomamos el rango que necesitamos hacer. Toma.
¿Sí? Acá ya me lo seleccionó. Hago clic aquí. Voy a aceptar. Y acá tenemos el mayor. Max. Al igual que el max, tenemos el min. El mínimo, valor mínimo. ¿Qué hacemos? Cambiamos acá, en vez de max, ponemos min, ¿sí? Y nos devuelve el mínimo. Pero acá hay algún temita que no nos tomó todo. Por eso no me tomaba el 16. Tomaba el 52, que era el menor, porque no estaba tomando el rango hasta acá. ¿Sí? Así vamos viendo nuevas funciones. Por ejemplo, si yo quiero sacar el promedio, bueno, igual, siempre vieron, promedio, igual el nombre de la función, promedio. Promedio. Eh, vamos a tomar el promedio de acá. Siempre vieron que pasamos de trabajar con una o dos celdas, con dos celdas para hacer operaciones sencillas, ahora a trabajar con volúmenes de datos, con colecciones de celdas. No una, sino acá tenemos 500, no sé cuántas, 900. 900 celdas estamos trabajando acá. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, sacamos el promedio de las 900 celdas. ¿Sí? Y siempre de la misma forma. Igual, promedio, por ejemplo, igual nombre de función, entre paréntesis, el rango que voy a tomar para ejecutar esa función. ¿Sí? El porcentaje que decía hoy Rosana. Por ejemplo, porcentaje. El porcentaje, vamos a calcular el porcentaje de la suma manual. De la suma. Claro. Yo decía, ¿por qué cambió? Claro. Acá vieron, acá está la diferencia, ¿verdad? De la suma que yo hice hoy y ahora que sumé todo un rango y lo actualicé, ya lo tengo que me da 589.259. En cambio, si hago la manual, estoy rato sumando. Ah, bueno, vamos a probar porcentaje. Por ejemplo, acá podemos poner 10%, ¿sí? Entonces, queremos calcular el 10% de esto, entonces hacemos el valor por 10%, ¿sí? Y ahí ya me lo calcula. ¿Se entiende? Sí, pero pusiste, es igual, espera, es igual, ay, no me sale. Una multiplicación. Es igual, paréntesis, en No, la no, suma. Ah, no. no, hice una multiplicación nomás. Lo único que cambié, que el valor No, numérico por el tiene el signo porcentaje. de porcentaje, claro. Entendí, entendí. ¿Sí? Sí. Bien. O igual, por ejemplo, acá nos... Siempre ¿sí? tenés que poner por ejemplo, si yo quiero hacer, no sé, el 20% de 500, tengo que poner el 20% al lado. Exacto. Sí. Con el simbolito por ciento ya lo puedes hacer. ¿Está? Y acá, por ejemplo, es cambiar nomás el valor que vos querés calcular y ya la celda te lo está haciendo. ¿Sí? Bueno, Bien, después, ¿qué otra función podemos ver? Que sea de operaciones así.
Eh, el contar, por ejemplo. ¿El qué? Contar. Contar, porque por ejemplo a veces, hoy hicimos una autosuma de todos los valores, pero a veces Sí. nosotros no necesitamos sumar, si no queremos saber cuántos registros estamos procesando. Entonces, por ejemplo, tiene una función de contar, ¿sí? Era, me voy a copiar el rango si no me voy hasta allá abajo. Ahora con tu capacitación. Contar. Contar, ¿sí? ¿Qué es lo que me hizo acá? Me contó cuántas celdas tengo en ese rango de celdas, por ejemplo. ¿Sí? En vez de sumar, me dice que tengo 989 registros. ¿Sí? Esta otra función, también la mediana. El cálculo matemático también. Ahí. El valor medio de todo este rango de valores es el 595. Entonces, todos estos son diferentes tipos de funciones que podemos ejecutar. Cada una se puede ejecutar dependiendo de lo que necesitemos hacer. Se pueden combinar. Por ejemplo, así como hicimos el porcentaje acá, podemos hacer también una regla de 3 que nos haga esto por el valor. En este caso tenemos que utilizar paréntesis para separar términos. Por el valor del porcentaje que queremos hacer, por ejemplo, 50% dividido 100. ¿Está bien, ¿vale? ¿Estoy bien? Sí. Ah, claro, sí, la mitad de esto. Claro, está bien. Está calculando el 50% del 50% del total. ¿Vieron? En este caso hice una operación combinada, calculando el porcentaje también. Son operaciones también que nos deja hacer el amigo Excel. Hasta ahí, como ven las funciones, el aplicar funciones a celdas o a rangos de celdas, ¿les parece? No parece tan difícil, pero ¿No? no parece tan difícil. La cosa es hacerlo nomás. Claro, por ejemplo, pensando y comparando con una calculadora, ¿no? En la calculadora vos vas escribiendo y vas sobreescribiendo los números y no tenés un registro. Acá lo que tenés desarrolladas las cuentas, por ejemplo. ¿Sí? Y podemos manejar más volúmenes de datos sin que eso se nos borre como en una calculadora. ¿Sí? Queda como el historial. Exactamente. Exactamente. Es por ejemplo como un ejemplo que hemos hecho en una
clases pasadas de la presencial donde hacíamos tipo un estado de cuenta, donde teníamos eh, razón, son, importe, saldo. Acá teníamos entradas, salidas, ¿sí? Saldo. Entonces, por ejemplo, si yo esto lo hago en una calculadora, una que no tengo documentado, ¿cuál fue la razón de la entrada? ¿Cuál fue la razón de la salida? ¿No? Y se me va borrando todo. Entonces acá, por ejemplo, puedo tener saldo inicial, ¿no? 500.000 pesos. 500.000 pesos. Esto le puedo dar un formato de moneda para que quede más coqueto. Fondito. ¿Sí? Entonces acá le ponemos saldo inicial. 500.000. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Vamos a hacer una fórmula que nos diga que a esto le vamos a restar las salidas y le vamos a sumar las entradas, ¿verdad? O al revés. Primero, le sumamos las entradas y le restamos las salidas. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, vamos a separar términos. Esto es tal cual matemáticas, las cuentas que se han hecho desde el liceo, las combinadas, no sé si no son de la escuela, ¿sí? Esto es básico, es matemática básica, ingresado, plasmado en una planilla electrónica, ¿sí? Entonces acá, ¿qué tengo? Bueno, vamos a formatear un poco esto. Vamos a un poco un tono de entradas, le vamos a dar un verdecito. Salidas, vamos a darle un colorcito medio oscuro. Y el saldo. Bien. Y acá vamos a extender un poco la razón. ¿Sí? Entonces acá vamos a empezar. Por ejemplo, entrada de venta, facturación, día 1 del 7 del 2022. La facturación fue de 100.000 pesos. Ahí no sumó. Después tenemos facturación. Por 20.000 pesos. Acá no me está calculando nada porque yo no lo rellené aún, pero ahora no vamos a ver. Hasta ahí. ¿Sí? Entonces tenemos 50.000 pesos, 60, 25.000,
45, 500. ¿Sí? Esto también le podemos poner el mismo formato que de moneda, así nos queda más poquito también. Estos numerales así aparecen porque a lo largo del número que está queriendo mostrar en la celda es más largo que el ancho de la celda. No pasa nada porque le ensanchamos la celda y se soluciona. Bien. Ahora, por ejemplo, acá vamos a agregar son pago de UTE. 15.500 pesos. Acá, bueno, acá podemos poner una columna de fecha, ¿sí? Entonces, el productorcito. Una pregunta te quiero hacer. Sí, Vamos a suponer, si en la misma hoja vos tenés dos planillas diferentes, ¿cómo? si en una misma hoja de Excel Ujú. tenés dos planillas diferentes, Sí, al costado, una al costado de otra, ¿no? sí. Y yo quiero borrar el renglón de una planilla sola, se me va a borrar el renglón de la otra planilla también, porque está paralela. ¿Hay alguna forma? No sé si me explico. Sí, vos podés borrar, por ejemplo, mirá, vamos a hacer un ejemplo acá. Eh, en este caso, así, Ajá. Sí. y vos querés borrar solo esto y que No, no, no. no, Solo eso de ahí adelante que no me borre lo del costado. claro, borrar una cosa y no otra, Ahí va. está. Una es suprimir los valores, eso, que te quede en blanco. Si no, vos tenés, por ejemplo, acá, cuando das botón derecho, eliminar, ¿sí? Y ahí te dice Está, eliminar celdas. Entonces, si querés que se vayan para arriba, sí, eso o hago hacia la yo. izquierda, ajá. Se te cortó todo. Se te cortó todo lo que dijiste. ¿No te borra toda la fila? Pero está, yo el viernes te pregunto bien, capaz que una de esas no me sé. Ah, vos sabés que se te va la voz. Bueno, el viernes te pregunto. Dale. ¿Cómo no? Bien, vieron que acá ya vamos haciendo una operación combinada, voy ingresando valores, ¿sí?
ya se me va actualizando también los saldos. ¿Sí? Y yo acá, por ejemplo, puedo ir haciendo, por ejemplo, también total entradas. Total salida. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos así, que son ejemplos que son reales, o sea, lo podemos llegar nos podemos llegar a enfrentar a algo así, y, y es sumamente sencillo, utilizando pequeñas funciones, lo podemos armar, y automatizar algo así, sea en el trabajo, sea en la casa, sea en cualquier ámbito que se presente, podemos tener. Por ejemplo, si tenemos un emprendimiento, si que tengamos mucho movimiento de dinero, o, por ejemplo, para hacer el presupuesto de la casa por mes, por ejemplo. ¿Sí? Entradas. Salidas. Acá, por ejemplo, bueno, acá, después otro ejemplo que podemos tener también es, por ejemplo, sacar un presupuesto también. Ahí se puede, bueno, dependiendo del presupuesto de lo que sea, se puede aplicar, por ejemplo, ir ingresando la descripción de cada cosa que vamos a presupuestar, y armar una planilla, por ejemplo. Vamos a ponerle a esta hoja estado de cuenta. Vamos a hacer una bueno, estas eran operaciones. Y vamos a hacer una de presupuesto. Bueno, por ejemplo, presupuesto. ¿De qué podemos hacer un presupuesto? De, por ejemplo, construcción. Por ejemplo, podemos poner una descripción. Cantidad, valor unitario. También en estos formatos así lo podemos usar como para facturación también. Total. Entonces acá podemos poner, por ejemplo, presupuesto casa. Construcción, un metro cuadrado. Vieron que a veces, no sé si han visto que... No sé, a veces cuando venden casas así, por ejemplo, en el pasaje yo con la Torre de la Defensa acá, que ponían apartamentos desde tantos dólares el metro cuadrado, por ejemplo. Entonces acá, por ejemplo, vamos a poner descripción. Portland. Se necesitan 50 bolsas por 25 kilos, 50 bolsas
El valor unitario, ¿cuánto sale la bolsa por venta? 300 pesos, ¿verdad? Más o menos. Entonces acá para el total que vamos a utilizar, vamos a utilizar el precio unitario por la cantidad de bolsas que voy a necesitar. ¿Sí? Entonces ya ahí ya me va creando el cálculo de del material que voy a poner. Arena terciada, ¿sí? Cantidad. Acá podemos poner en kilos, y por ejemplo podemos poner en metros. Metros cúbicos. ¿Cuántos metros se precisan? Se van a precisar 20 metros. No, para un metro cuadrado, creo. Bueno, sí. Entonces, ¿cuánto sale la arena terciaria? Y sale unos 800 pesos. Acá ya copiamos el formato para abajo, ¿sí? Estas herramientas las podemos venir usando ya desde Word, ¿no? El copiar formato y nos queda el mismo formato, por ejemplo, en este caso en moneda. Y acá rellenamos con la fórmula, ¿sí? Entonces 2 metros, voy a ponerle 10 metros, y ya tenemos la función rellenada. ¿Qué más vamos a necesitar? Pedregullo. Pedregullo de 2 centímetros. ¿Cuánto vamos a precisar? 5 metros. ¿Cuánto me cuesta? Y me cuesta 1.500 pesos. ¿Sí? ¿Qué más? Varillas de milímetro. Vamos a precisar unas 200. Y va a salir alrededor de unos 100 pesos cada uno. Varilla de 8. Vamos a precisar unas 100. Y tiene un valor de 200 pesos. ¿Sí? Alambre, kilogramos, vamos a precisar 10 kilos a 50 pesos. 12, ¿sí? Personal. Ladrillo. Ladrillo. Precisamos 1000 a 5 pesos. Y, por ejemplo, personal. Personal voy a precisar 2 obreros. ¿Sí? El valor unitario de la hora, 200 pesos la hora. Pero son 2 obreros. Acá, por ejemplo, podemos ver cómo se puede calcular. El personal capaz se puede calcular aparte, porque el personal hay que ver el valor hora y cuántas horas, ¿no? Entonces no es solo valor unitario, no solo que sea el valor cantidad. Hora, valor hora 200 por 8 horas, ¿sí? Por 8 horas por la cantidad de días, por ejemplo, ¿no? Entonces, una persona sale 200 pesos por 8 horas por la cantidad de días que va a trabajar, por ejemplo, 30 días, ¿sí? Por 2. ¿Y la ganancia? Una, vamos a poner la ganancia de 50.000 pesos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces acá, esto lo que voy a sacar es vamos a sacar el total. Totales. Vamos a hacer una suma.
la suma de todo esto. Y por ejemplo podemos hacer así. Y ya sacamos valor unitario cada cosa. ¿Sí? Y acá ya tenemos un presupuesto, por ejemplo. Al total le vamos a sacar el IVA. Pero la ganancia se suma. Y no sé, es un ejemplo, es un ejemplo. No, me parece que la Es un ganancia no ejemplo. se suma. No, No. por ejemplo, sacamos el IVA. Porque Entonces, una cosa es el total que va a, ¿cómo? una cosa es el total que va a gastar. Cortado. Sí, la verdad que no sé cómo. En este caso es un ejemplo nomás que estaba poniendo un detalle Está. ahí. Acá, por ejemplo, podemos hacer así, se calculó el IVA total, el IVA unitario se puede calcular también. ¿Sí? Entonces acá utilizamos porcentaje, utilizamos autosuma, utilizamos una suma común. ¿Sí? Y lo estamos utilizando. Estamos utilizando diferentes ejemplos de la vida real. Viene a ser, por ejemplo, cualquier presupuesto de lo que sea, sería más o menos así. O una facturación también. Hacer ¿se acuerdan la tablita que hicimos en Word? De una tablita con formato de facturación. Acá la podemos hacer más automática, porque en Word obviamente tenemos que ir ingresando todos los valores a mano. Por ejemplo, en este caso, podemos hacer el mismo diseño con tablas, por ejemplo. Acuérdense que era un estilo así, que puede llevar logo. Vamos a hacer eso. Después acá, por ejemplo, podríamos poner fecha, tipo factura. ¿Qué más sería? Bueno, acá podemos poner las diferentes. Ahora voy a buscar un ejemplo. Ahora un segundito voy a silenciar un cacho. Bravo la perrera. Un ejemplito de factura para hacerlo medio similar. Vamos a tener una descripción. Código. Precio cantidad. Precio unitario. Vale. Entonces acá le vamos a dar el formato. Esto lo podemos ampliar aquí. La descripción. Checamos un poco la cantidad. Esto lo vamos a achicar acá la combinación. ¿Vieron cómo muevo las celdas también? ¿Cómo las puedo mover? Vale. Por ejemplo, tenemos
Y acá lo mismo. Bien. Acá vamos a hacer el subtotal. ¿Qué va a hacer acá? En el subtotal vamos a hacer una autosuma. ¿Sí? El IVA básico. A ver, yo estaba mirando. Así. Así. Esa que no funciona. Así. Esta función no la he probado, pero la estoy viendo a ver si funciona. No, debe tener que estar bien. Porque lo que estaba buscando era ver si, por ejemplo, si se cumple que sea básico, lo sume acá. Acá estoy inventando.
No, esto lo voy a probar después. Eh, acá, pues, sí. Bueno, espere, a ver si lo puedo hacer con el sumar, sí. Bien, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, los valores que tengan tasa básica, lo básico va a ser acá igual el valor por 22%. 22 está el básico, ¿no? Y después va a ser los mínimos, en este caso son estos 3 por 10%. Sí. Sí. Por 10%. Ahí. Acá podemos utilizar una función sí, que hoy no la vimos, hoy vimos las básicas, las operaciones básicas. Pero ya en la presencial hemos estado viendo un poco la sentencia sí. Que la sentencia sí era igual sí, la condición, ¿sí? El valor si era verdadero y el valor si no se cumplía, ¿sí? Tenía esta estructura así. Por ejemplo, acá vamos a verificar de que en esta casilla me pongan contado o crédito. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un sí. Esta celda es igual a contado. Vamos a ponerle que calcule que devuelva 10. Va a calcular. Este punto de acá. Su total. Poner su total. Un sí. Esta celda es igual a contado. Entonces, acá va a ser un 10%, por ejemplo. Entonces se va a hacer el subtotal por 10%. El subtotal menos 10%. ¿Sí? Sí. ¿Es contado? Y si no, un descuento cero. ¿Con un contado? Excelente. Entonces acá en el subtotal va a ser bueno, va a ser esto contado más los IVA.
Uy, no me deja hacer usarla. G18 más G17 más G. Claro. Ya hice el cuestionario después, me dice cómo salió. Bueno, ahora lo revisamos. Bien, entonces acá, por ejemplo, voy a dar un poquito de formato. Ahí está. Con esa función me va a devolver siempre la fecha de hoy, la función hoy. Entonces, por ejemplo, si esto lo hago mañana, acá me va a calcular la fecha de mañana mismo, del 8, por ejemplo. Acá si yo pongo crédito, me tengo... Ah, porque no tengo descuento, claro, tengo que ver acá. Acá me quedó algo mal armado que le descuento. Acá. Una. Esto por acá. Por acá. No. Este es un porcentaje. Ajá. Descuento, lo resto y me lo hago acá. Y acá lo que me va a hacer es sumar 17 con 18 con 19. Ahí está. Ahora sí. Bien. Bueno, ahí está. Bien, y acá en este caso tenemos un ejemplo de factura. Por ejemplo, si acá le podemos agregar más campos, digamos la opción de impresión, vamos a tener el formato de factura.
A ver, vamos a darle un cierre así, por ejemplo, para que nos quede recuadrado. Y es más, esto, por ejemplo, si lo queremos hacer doble, por ejemplo, ¿sí? Acá tenemos todos los márgenes y eso de la facturación. Presionamos factura a la impresión y podemos ver la hoja y tenemos dos, una original y una copia de factura. Y acá, por ejemplo, en vez de hacerlo todo a mano, ya lo tenemos todo automatizado. Acá ya tenemos otro ejemplito. Tenemos un estado de cuenta, un presupuesto, las operaciones básicas. Y acá en facturación tenemos, por ejemplo, tenemos suma. Tenemos cálculo sumas con cálculo porcentaje. Acá tenemos cálculo de porcentaje. Acá una resta. Acá en el descuento tenemos la función sí. La función sí, acuérdense, que es de la siguiente forma. Sí, y acá lo que vamos a controlar, o sea, es, en este caso, por ejemplo, estaba controlando si acá se ingresaba contado. Si acá ingresaba contado, ¿sí? Ahí me calculaba un descuento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos controlar una celda, que una celda sea mayor a 10. Si es mayor a 10, o por ejemplo, el famoso ejemplo del baile que les decía el de Predito. Si edad, por ejemplo, que la celda de edad es mayor a 18, bueno, que muestre habilitado. Si no, no puede pasar. Entonces, por ejemplo, vamos a controlar un valor y vamos a desplegar diferentes tipos de mensajes. O en vez de un mensaje se le puede hacer una cuenta, como yo hice acá, ¿vieron? Acá en descuento, van a ver que acá está el sí que utilicé. ¿Qué es lo que hace? Bueno, verifica. Si la celda G5 dice contado, entonces que me haga este cálculo. O sea que G6, G16, que es el total, me va a calcular el 10% y se lo va a restar a G6. Ahora, si no dice contado, me va a devolver 0 nomás, porque no me va a ejecutar ningún descuento. ¿Se entiende cómo es la función? Sí, queda claro cómo se arma y cómo, así para qué sirve. Es una complicadita capaz de intentar entender, pero es re útil. O por ejemplo, cuando hacíamos el ejemplo en la clase del viernes, que en la clase del viernes que faltó a alguna gente, por ejemplo, habíamos hecho tipo una lista de calificaciones. En ese caso, por ejemplo, habíamos probado de que si tenía tanta falta, reprobaba. Si no, no pasaba nada. O sea, podía probar. Ahí en ese caso en la práctica tuvimos otro ejemplo más que es práctico, o sea, ejemplo práctico que se puede plantear. O sea, el tema de las calificaciones o el ejemplo que tenía de las horas de trabajo de una persona.
Esta era. ¿Se acuerdan que hicimos una tarjetita de horas? ¿Sí? Y luego lo que hicimos fue referenciar los datos que teníamos ingresados acá, en el resumen, ¿sí? Acá calculamos la liquidación de sueldo, teniendo en cuenta los valores de las horas, y fuimos cargando todos los datos. Entonces, por ejemplo, acá usábamos el sí también, para calcular las horas simples, ¿no? Calculábamos, si era menor a 8, que devolviera la cantidad de horas que había hecho. Por ejemplo, a 6, 7, iba a devolver esa cantidad de horas que estaban en total de horas. Y si no, que devolviera 8, que iba a ser el máximo de horas simples. Después, en el caso de las horas extras, teníamos que preguntar si F9, o sea, bueno, en el caso, la columna F era mayor a 8, entonces iba a haber que hacer una resta, o sea, del total de horas menos 8, que son las horas simples. La resta que me iba a dar era la cantidad de horas extras, como pasaba acá. Vieron que acá está todo el razonamiento. Yo esta planilla se las puedo subir, porque también está bastante explicado la función sí. O sea, por ejemplo, en este caso, si es mayor a 8, no, entonces 0. Sí, bueno, en este caso porque tenía 8,5. Ah, porque está ingresado a mano. Ah, este porque fue un ejemplo que... Este era menos... Ahí está. O sea, 8 es mayor a 8, no. Entonces, H6 es 0. Porque no era horas extras. En este caso, 12 es mayor a 8, sí. Entonces H6 da 4. ¿Por qué? Porque hay que calcular 12 menos 8, que son las horas simples, me da 4. Entonces estamos usando el sí realizando operaciones encima. ¿Sí? Después, por ejemplo, acá también. Esta está buena. Porque estoy corriendo la flechita. Por ejemplo, acá tiene solo hora simple. Entonces, 6 es mayor a 8, no. Entonces H6 es 0. Pero a la vez, por ejemplo, podemos ver que en las horas simples se pregunta. En las horas simples pregunta F, por ejemplo, 6. 6 es menor a 8, o sea, hora simple es menor a 8, sí, entonces el G8, entonces G8 va a ser igual a 6, porque lo que está preguntando es si es menor a 8, o sea, para calcular las horas simples tiene que ser U8 o menos. Entonces controlamos, si es menor a 8, nos devuelve el valor de las horas menores a 8. Cuando es menor, se tiene en cuenta el 7, el 6, hasta 0. Todo lo que sea menor, no incluye el 8. Y si no es menor, entonces 8 va a ser 8 las horas simples. Esto lo voy a subir, así ya les queda, porque me parece que es un ejemplito que tiene de todo. Tiene el sí en dos casos diferentes, con operaciones,
tenemos restas, y después tenemos, en resumen, tenemos de todo. Estamos referenciando, ¿vieron acá? Estoy referenciando los datos de cada hoja. Después estamos haciendo multiplicaciones, sumas, cálculo de multiplicación con porcentaje, restas, y después todavía están las gráficas. Ya lo voy a subir, así ya les queda. Así, y gráficas. Ya se ve que soy. Porque este ejemplo quedó completito. Ahora después voy a ir subiendo esto también. Acá lo voy a ir guardando. Acá tengo por defecto que me lo guarde no de S, pero se guardan en XLSX. Dos. Dos. Y bueno, por ejemplo, si nosotros queremos hacer, bueno, es el presupuesto, sería, por ejemplo, en una casa, para llevar el presupuesto en una casa, por ejemplo. Eso es un ejemplo que también puede servir bastante y es bastante útil, ¿no? Sería, bueno, Isabela, nos vemos, no hay problema, cualquier cosa después queda la grabación subida, y si no, nos vemos el viernes, y metemos más práctica de esto. Que pasen bien. En un presupuesto, por ejemplo, de una casa, también se puede utilizar Excel y es bastante accesible. Por ejemplo, se pueden poner ingresos mensuales. O entrada. Por ejemplo, se puede hacer por mes. Por ejemplo, estamos en julio. Y esto lo podemos ir haciendo. Por ejemplo, agosto. Y así se puede ir comparando. Ingresos mensuales, UTE, OCT, cable, internet, ingreso variable. Acá podemos hacer también otra suma, donde vamos a
Sumar todas las entradas. Y ya acá vamos a la salida. Acá vamos a hacer lo mismo. Entonces acá podemos ir haciendo un estudio de, por ejemplo, mensualmente, cómo se fue comportando los ingresos. Y así hacer comparativos. Como esto se puede hacer acá por fecha, así como se hacía el tipo el estado de cuenta. Y luego se puede hacer algún gráfico. Entonces podemos hacer una cierta gráfico. Ok, un mes. A ver qué me toman los totales. Solo. Ahí, por ejemplo. Entonces nos toman los ingresos mensuales y después los ingresos totales. Los egresos. Acá hay un montón de gráficos. Seleccionar tipo gráfico. Circular. Después lo que vamos a tener que ver, intentar llegar a ver es las tablas dinámicas. Por ejemplo, con una determinada cantidad de datos, crear tablas dinámicas que se pueden ir armando. No, yo después les voy a subir algún video y eso, con algún ejemplo. O capaz lo vemos en la clase del viernes. Son, por ejemplo, para controlar volúmenes de datos en base a una tabla
bastante grande de datos, nosotros armar tablas dinámicas, tipo haciendo resúmenes de toda esa cantidad. Después, por ejemplo, hoy estaba viendo ejemplo de tableros. Por ejemplo, actualmente se utiliza los tableros de BI, se le llaman, de Business Intelligence, que lo que hace es procesar mucha cantidad de información y representarla en gráficas, en resúmenes, como para que la gente encargada de hacer la analítica del negocio tenga plasmado en forma de gráficas diferentes tipos de valores para estudiar la tendencia de los mercados, por ejemplo. Entonces, en este caso, hoy encontré un ejemplo hecho en Excel. Ir haciendo gráficas, tomando gráficas a partir de una tabla de datos fuente, ir armando gráficas y armar todo un tablero de que, por ejemplo, mañana un jefe encargado quiere visualizar cómo estaba el movimiento del negocio, entonces vos le haces uno le hace un reporte de esa forma, todo graficado, y que queda súper coqueto y se ve mucho mejor que estar viendo toda una tabla de información plana, que así no se entiende nada. Pero son algunos ejemplos que podemos ir viendo. Yo estuve revisando, a ver si eran estos. Se me colgó. No, este era un ejemplo así. Por ejemplo, tenemos esta cantidad de datos y luego se crea una base, ¿sí? Donde acá nos muestra los campos que queremos que se vean en la tabla, ¿sí? En dónde, de qué forma, y así crear resumen. Van a ver que, por ejemplo, de todos estos datos que tenemos acá, en la tabla dinámica se filtran unos pequeños datos y a partir de esa tabla dinámica se crea esta gráfica. Esto está muy bueno, está muy bueno. Igual yo después les subo algún ejemplo para que lo puedan ver. Tengo este ejemplo y tengo este ejemplo también. Que este está sin hacer, o sea, es la tabla de datos y uno tiene que trabajar sobre ello. Entonces se inserta acá tabla dinámica. Solamente se selecciona el rango, seleccionamos la tabla. Bueno. No tengo. Acá digo otra herramienta más que tenemos, que no la hemos visto todavía, es la de inmovilizar los paneles. Van a ver que si yo, por ejemplo, voy corriendo para abajo,
los paneles estos, el encabezado queda fijo. Eso lo vemos ahora en el viernes, si quieren. Eso está bueno en el caso de ver muchos datos así. No perdemos de vista qué título tiene cada encabezado, qué es lo que representa cada columna. Lo podemos hacer así o también referenciar de forma vertical también. Ahí. Bien. Entonces acá lo que tenemos es para ir organizándonos, qué es lo que queremos ver, por ejemplo. Si queremos ver en columnas, ¿no? Las ciudades, nos pone el encabezado todo con ciudad. Los valores que queremos ver, por ejemplo, las zonas. Por ejemplo, tenemos, tenemos, podemos tirar ciudad, por ejemplo, podemos tirar ventas. Acá, por ejemplo, podemos tirar las formas de pago. La zona. Y ahí podemos ir jugando. Y ven cómo se va armando. Dependiendo de lo que haya que hacer. Además ya genera totales, por ejemplo. Por eso se les llaman tablas dinámicas, porque son bastante automatizadas, ¿no? Y podemos sacar resúmenes de toda esta tabla en unas pequeñas líneas. Igual de esto les voy a subir algunos ejemplos y eso para que vayan viendo. Esta misma planilla se la subo y les subo un video para que vayan practicando si quieren. Esto ya es más avanzado, pero está bueno y es re interesante porque se puede sacar resúmenes de mucho volumen de datos. Y el diseño queda, o sea, en base a lo que se requiere hacer, ¿verdad? Bueno, ¿qué les ha parecido? Hay bastante. Bastante entretenido todo. Bueno, gente, son -5. Si quieren ir, si les parece, vamos cortando por acá y les subo algunos ejemplos más luego. Y el viernes hacemos práctica en conjunto y ya vamos viendo dudas que tengan o a ver cómo lo ven, si es muy complicado, qué les parece. Mi idea es que por mínimo
le agarren la mano a las funciones básicas, a las funciones un poquito más complejas, así como el sí, y después todo lo que es funciones de operaciones que se utilizan a cada rato, que son útiles para la vida diaria. O sea, si tenemos que hacer una planilla, son súper útiles. Después, digo, hay un sinfín de funciones que no las vamos a ver porque cualquier cosa, si ustedes las necesitan en algún momento o algo, consulten y lo vemos. Cierto, María, sí, cierto que trabajaba así. Yo no me acordaba, pero el viernes sí, si no te veía, me iba a acordar. Si vende mucho, dice que va a llevar unos choris y unas hamburguesas para la última clase. A ver, me voy a fijar eso. Lluvia de vuelta. No te puedo creer. Pero bien de bien, Maite. Le erraste a 2 nomás. Pero bien, 80%. Anduvieron bastante bien. Está bastante sencillo el, este, el cuestionario. Después vamos a ver si lo ponemos más difícil el siguiente. No, creo que era este, me parece. Creo que hay uno solo, me parece. Bueno, gente, los libero, así no los enloquezco más con Excel. Bueno, gente, que tengan buenas noches, que terminen bien el día y nos vemos el día. Pasen bien.